Bienvenidos nuevamente a su canal Sabiduría Práctica. El tema que traemos hoy, que hace referencia a la disonancia cognitiva, es bastante importante porque refleja nuestro comportamiento frente a las situaciones o cosas que nos van sucediendo cada día en nuestra vida. Este concepto no es nuevo, aunque para muchos puede que sea la primera vez que lo escuchan. Este concepto fue acuñado por el Dr. Leo Festinger en 1957, haciendo estudios precisamente del comportamiento humano frente a las realidades de cada uno. Entonces, ¿qué es la disonancia cognitiva? Esto hace referencia a la tensión o desarmonía interna del sistema de ideas o de creencias y emociones que percibe una persona, que tiene al mismo tiempo dos pensamientos que entran en conflicto, o por el comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. Esto nos pasa pues casi todo el tiempo. Hay varios niveles de esta disonancia cognitiva. Primero vamos a hacer algunos ejemplos bajitos de cómo, o sea, relacionados con la vida diaria, qué es lo que nos expresa y qué es esto aplicado. Pero digamos la disonancia cognitiva también, cuando uno entra en ese estado de conflicto con sus propios pensamientos, o sea, que tiene el pensamiento, la palabra y la acción todas descoordinadas, entonces la persona entra en una crisis. Como le digo, hay niveles, hay disonancia cognitiva de pequeñas cosas y otras de muy profundas. Entonces, ¿qué es lo que le da a la persona cuando tiene una disonancia cognitiva según el estilo de disonancia? Toda esta parte cognitiva se refleja, esta disonancia, en excitación, la persona se exalta, o se pone ansiosa, o se preocupa mucho, le entra zozobra, miedo, enojo, malestar, desesperanza. Todo esto son como sinónimos de la disonancia cognitiva. Entonces, esta teoría, como daña las creencias o los hábitos que ya trae desde la infancia o que va cogiendo de adulto, al entrar en disonancia, pues las vibraciones no se encuentran, la persona no entiende y entra como en un shock. Por eso les digo que de acuerdo a la disonancia, pues o se vuelve ansiedad o preocupación o excitación, tiene varias de ellas, o simplemente hay un enojo, porque es un rechazo. ¿Cómo se mueve entonces esta disonancia en nosotros? Porque la que vamos a hablar más profundamente ya es con temas internos, temas espirituales, a ver hasta qué punto nos lleva esta situación, esta disonancia. Pero la disonancia en sí es buena para el que la sabe cómo coger, porque ese shock que le crea lo invita a cambiar su percepción de la realidad con la cual venía. Por eso hay una disonancia. Vamos a ver, pues, digamos, un ejemplo sencillo de una disonancia cognitiva de una persona que es adicta al cigarrillo. La persona fuma y sigue fumando, pero él sabe por muchos motivos que le ha dicho su médico, la misma sociedad, hay muchos anuncios de que el cigarrillo es malo, ¿cierto? Y que si fuma, pues
es posible que le dé un cáncer en los pulmones y que traiga otras consecuencias de salud. Entonces esa persona entra en disonancia porque no acepta eso, porque él cree que eso es bueno y porque también se justifica. O sea, ya son maneras de atacar la disonancia. Pues dice, no, pues de alguna cosa tenemos que morirnos, ¿cierto? Entonces disculpa la desarmonía con esa situación externa, diciendo, no, pues de algo tenemos que morirnos. Lo mismo pasa con las personas que beben demasiado. No hay. Saben que el licor pues contamina la sangre, trastorna la mente. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, es que yo paso muy bueno, es que un traguito de vez en cuando pues no le hace daño a nadie. Todo pues con moderación tiene su línea y se puede, pero cuando ya se pasa y ya es un alcohólico, ya esa disonancia es muy profunda. Pero ellos siempre tienen una justificación para entrar en armonía, porque la disonancia es que entran en desarmonía, se excitan, les da ansiedad. Esos son ejemplos, digamos, de la vida cotidiana. Eso pasa con la alimentación, eso pasa inclusive cuando ustedes van a comprar un artículo, ¿cierto? Van a comprar, digamos, un computador y empiezan a averiguar dos, tres partes. Encuentran una realización, entonces compran el de la realización y no el otro que es más caro. Pero el de la realización de pronto es más ordinario o no tiene garantía. Y si le llega a pasar algo al computador, no tiene cómo hacer un reclamo. Entonces entra en disonancia y dice, no, pues yo hubiera comprado más bien el más carito, pero tiene más garantías de mantenimiento y la garantía lo cubre más. Entonces entró ahí en una disonancia. O sea que disonancia es cuando tú tienes que escoger de una cosa o de otra, pero tú vienes con un camino de unas creencias y unas emociones con respecto a lo que estás diciendo o haciendo. Entonces crea todo este tipo de situaciones. Entonces las personas, digamos, ¿cómo resuelven esta disonancia? Hay como de tres tipos. Pero en la que nos queremos referir más aquí es cuando entramos en disonancia de conceptos internos que cambian realidades profundas a las personas. Sobre todo en conceptos espirituales o de conocimiento y ciencia. Tú vienes con una creencia, ¿cierto? Que es como una resonancia. Pero te dicen, no, eso no es así, sino que es así. Tú ahí mismo entras en ansiedad, ¿cierto? ¿Cómo así? O sea, yo toda la vida había vivido de esta forma y mentiras que se puede vivir de esta, pero nos habían ocultado esta otra parte. En las religiones, en las filosofías, en la misma ciencia, ¿cierto? Entonces, al crear esa disonancia, la persona siempre tiene como tres opciones que hacer con referencia a eso. La primera es que puede reducir los cambios de sus emociones personales y sintonizarlas pues como un poco de acuerdo a la realidad externa. O sea que es como entre sí, como entre no. La otra es que lo niega totalmente y no le para bola, sino que sigue con su concepto. Y la tercera es que se queda pensativo, analiza y no desecha y entra en profundidad a investigar qué es lo que pasa, con el fin de que esa intranquilidad, ansiedad, tensión se nivele con el nuevo concepto y entre en una realidad superior de la que tenía, o sea, que cambió el hábito o cambió la frecuencia que tenía con esa disonancia, ¿cierto? Subió, bajó y ya entrelazó. Por eso la disonancia cognitiva pues crea tanto shock
Entonces, hablando espiritualmente, hay muchos conceptos que a nosotros nos han negado, en los cuales los tradicionales los damos por cierto, venimos como en esta línea y de pronto nos hacen así con otro concepto y nos muestran realmente que hay opciones diferentes para la conciencia, para despertar eh, el espíritu, para entender el alma, que no solamente es, digamos, a través de la filosofía o religión, sino del concepto de expandir tu propia conciencia. Cuando uno empieza a expandir, uno todo el tiempo está en disonancia cognitiva. Ah, yo pensé que uno iba hasta acá y resulta que ya vamos aquí. Y resulta que ya no es aquí, sino que aquí. O sea que la disonancia cada vez va a tener más escalones, pero si tu actitud es amplia y no entras en ansiedad, sino en investigación, tus conceptos de la vida cambian. Entonces es muy importante tener como ese control, pero todo, como les digo, se tiene que estudiar. Si normalmente las disonancias que mueven mucho pues la tensión en el cuerpo, la ansiedad, si no son controladas, pueden crear enfermedades de ansiedad, de preocupación más permanentes. Entonces, uno todo el tiempo tiene que estar resolviendo esa disonancia cognitiva para poder mejorar los tipos de energía con los que está viviendo, porque tus creencias, de acuerdo a lo que tienes, es lo que vives. Pero si te cambian los parámetros, debes adaptarte a eso, pero de una manera consciente. Si no lo haces de una manera consciente, entonces vas a estar todo el tiempo dudando, temblando, teniendo miedo, zozobra, ansiedad, angustia. Y eso es de tener los pensamientos, las palabras y las acciones en desarmonía. La invitación pues a este pequeño video que estamos haciendo es precisamente que identifiques cuando tienes una disonancia cognitiva, inclusive en el trabajo, en los estudios, porque si tú haces un trabajo y te lo revisa un profesional y te dice que te faltan 2 o 3 cosas y tú desde tu punto de vista lo hiciste muy bien, pero resulta que había un poquito más y necesitaba que para aumentar tu nota pusieras unas cosas adicionales, tú entras en disonancia cognitiva con tu profesor o tu mentor. Pero si dices las cosas bien, ¿qué te da? Rabia, ansiedad, frustración. Entonces es importante tener esto en cuenta y trabajarlo, porque eso va trabajando tu tipo de sentimiento, tu forma de enfrentar la vida. Si lo haces de una forma más tranquila, pues no tendrás tanto problema con eso. En resumen, pues la invitación es que identifique la disonancia cognitiva. Y como le digo, en esos 3 tipos que hay, o me hago el loco, si fumo y sé que me voy a morir, pues yo mismo me estoy siendo mentiroso, o sea, son automentiras, para justificar un balance de disonancia cognitiva y que las energías se encuentren. O sea, te justificas. En el segundo, tratas de cambiar lo externo, vas subiendo de nivel, pero tampoco llegas al tope. Pero cuando ya entras en el tercero y cambias tu percepción con respecto a esa nueva información, entra en abundancia y te armoniza en un punto más alto, que es lo que estamos tratando de buscar que entiendas en este video. Y cuando una persona está con su disonancia, digamos, y con las conexiones muy parejas, pues evita toda esta clase de sucesos. No se enoja, no se deprime, sino que entiende y va aumentando. Todo es de acuerdo a la percepción de cada uno. Por eso el despertar de conciencia y lo que recibe cada uno, inclusive viendo este video, es muy distinto a otra persona. Porque como todos nos salimos como de la misma meta, entonces unos entendemos más unas cosas, otros entienden otra y van aplicando a su vida diaria.
Los invitamos pues a esta reflexión de este video como un tips más que les entrega su canal Sabiduría Práctica. Nos vemos en el próximo video y acuérdate de darle un like si te gusta y suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. A ustedes muchas gracias.